Vamos a continuar con las enseñanzas, los estudios bíblicos acerca de las religiones. En este caso, continuamos con la religión del catolicismo. No sé si ya lo dije antes, pero quiero que aprendamos a esta religión debemos llamarla como religión, no como iglesia. Porque normalmente se dice, la iglesia católica. Considero de que la mejor manera de dirigirnos a ellos es la religión católica. Vamos a aprender eso. Entonces, cuando usted se refiera al catolicismo, vamos a decir la religión católica. Vamos a ir aprendiendo. Sé que ya estamos acostumbrados a decir la iglesia católica, pero cuando hablamos de la iglesia, nuestra mente tiene que enfocarse en aquellos que Dios ha salvado por medio de Jesucristo, que han pasado de muerte a vida y que viven conforme la voluntad de Dios y que caminan en los mandamientos de Dios, no que caminan en mandamientos de hombres. Entonces la iglesia en sí es aquella que sigue a Jesús, tal cual Jesús enseñó, sigue su doctrina, sigue sus pasos, predica y practica lo que Jesús enseñó. Entonces vamos a dirigirnos a como la religión católica y estamos hablando del catolicismo. Pero para poder iniciar yo quiero que leamos estos dos versículos bíblicos. Voy a utilizar la Biblia católica para otros textos bíblicos, pero para iniciar voy a utilizar la Biblia que nosotros utilizamos, porque me interesa. Yo la estaba leyendo los textos bíblicos. Paz de Cristo, Adrián, gracias a Dios que vino, de verdad, qué bueno, qué bueno. Dios va a bendecir más su vida. Tito, capítulo número 1, versículo número 16. Vamos a darle lectura y quiero que me acompañen, quiero que me ayuden. Vamos a darle lectura. Van a ver otros versículos. ¿Saben qué? Estos versículos se los voy a dejar a alguien más, porque los demás los voy a leer yo con la Biblia católica. Así que, ¿quién me hace favor de leerlo? Usen el micrófono, por favor, para si alguien va a comentar, levante su mano y el hermano Eury se va a encargar de llevarles el micrófono. Ya que este estudio está siendo grabado, es la segunda parte del tema de religiones y catolicismo. Amén. Así que Tito 1:16, comenzamos con Tito 1:16. Amén, hermana. Creo que tienen apagado allá. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y el siguiente versículo, y el siguiente es Tito 2:1. Amén. Amén. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Hablando de educarnos respecto a la fe, el Señor ya sabía los riesgos que correría la iglesia respecto a las enseñanzas. Y la Biblia advierte que habrían en cualquier época, no solo en nuestra época, sino en cualquier época, habría engaño, habría falsa enseñanza, habría falsa doctrina. Pero el apóstol Pablo a Tito le dice, pero tú, a ver, vuelvo a leer, hermana, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y que es sana, no está enferma, no está golpeada, no está manipulada, sino que es sana, limpia, pura, intacta, así como está escrito, así se aplica, siguiendo instrucciones paso a paso, sin siquiera poner de nuestra parte para acomodar e interpretarla a la manera que nosotros pensemos. Entonces,
comenzando con esto, quiero que tomemos en cuenta de que lo que estamos enseñando es sana doctrina, limpia doctrina. Y estamos estudiando los credos o los dogmas de otras religiones para saber qué creen ellos, porque como le decía la vez pasada, hay muchas religiones y de las principales hay muchos seguidores, miles de seguidores que al preguntarles, si haríamos una encuesta del por qué son de la tal religión, no nos darían una respuesta correcta. Si hiciéramos una encuesta, tal vez alguna de la religión sí lo haría, pero en el caso del catolicismo, si preguntáramos, no nos darían una respuesta correcta. ¿Por qué eres católico? Nos dirían, porque mi papá es católico, o porque así me lo enseñaron, y porque mi abuelo era católico. Pero el católico solamente un gran porcentaje es de palabra. Creo que nosotros, en mi caso, yo a pesar de que a mi corta edad me convertí al Señor, conocí el catolicismo, lo conocí más o menos y lo conocí más cuando me convertí al cristianismo. Porque entendí las diferencias, por qué el cristiano hace esto y el católico hace esto. Y tenemos que hablar acerca de lo que la religión católica enseña. Estudiaba yo esto anoche, porque terminaba yo anoche de estudiar, y le decía yo un comentario a mi esposa. Estoy seguro que un 95% de fieles católicos desconocen esto. Catecismo. ¿Qué es el catecismo? La vez pasada levantaron la mano algunos que habían participado de esa religión. Quiero que me colabore. No, le pregunto no para hacerlos sentir mal. No vaya a pensar que los quiero hacer sentir mal, sino para corroborar que en verdad no lo conocíamos. Yo no conocía el catecismo. Y eso de que ya había participado de mi primera comunión. No llegué a la confirmación porque no lo quise hacer. Porque ya estaba en edad de hacerlo, pero no lo quise hacer porque yo sabía que la confirmación era dar mi voluntad y aceptar y creer con entendimiento la religión. Dije, no, este paso no lo voy a dar. Lo voy a dar cuando ya esté seguro de que voy a aceptar las condiciones. Y ya no pude. Entonces, ¿qué es el catecismo? Como estamos grabando esto, vamos a subirlo, primeramente Dios. Me gustaría preguntarles a quienes en esa cámara están mirando si sabe qué es el catecismo. Impreso el catecismo tiene este grosor. Todo el catecismo tiene este grosor. De este catecismo se derivan otros documentos que apenas tengo y tengo este. Esto es Biblia y tradición, dogmas católicos. Este que tengo es el credos de la religión católica. Y que es parte de mucho, es rezos. Por ejemplo, las letanías de la Virgen, el Santo Rosario. ¿Habían escuchado el Santo Rosario?
¿Saben qué significa el Santo Rosario? Todo tiene un significado. Todas las pelotitas, las bolitas en el collar significan algo. La pelota grande, la bola grande, todo esto. Y tiene una manera de hacerse. Todo tiene función. Pero ninguno de estos y el 90% del catecismo tiene base bíblica. No hay referencia bíblica a la cual acudir, pero que sea una base bíblica que tenga una buena, como un buen fundamento. Si no está la base bíblica, pero no tiene una buena interpretación, sino solo está puesto ahí con una interpretación diferente a la que el derivado, o sea, el tema se está tratando. Entonces, y quiero hablar de esto, está larguísimo esto, pero quiero abarcar lo más que podamos. Téngame paciencia porque vamos a durar más todavía. Yo pensé que iba a durar unos 2-3 semanas, pero esto va a durar. Y el comentario que decía mi esposa, además de esto, le decía, yo creo que hoy los que estamos estudiando esto vamos a saber más de la religión católica que el mismo católico. Vamos a saber más de los rezos que el mismo católico. El cura lo sabe, porque ellos tienen que graduarse, tienen que estudiar todo esto, pero no lo enseñan. Nada más lo ordenan que se haga, pero no enseñan por qué se debe de hacer. Acuérdense que estuvimos el primer estudio, estuve hablando acerca de lo que es la teología, lo que es dogma, doctrina y credo, y que la teología es el estudio de lo divino, el estudio de Dios. Y para eso hay que explicar por qué y para qué de las cosas. No nada más decir, hágase esto ya. Por ejemplo, Dios mandó a Noé a hacer un arca, pero le dijo por qué lo iba a hacer. No nada más, hazte el arca y ya. No, le dijo por qué iba a hacer el arca y cuál era el resultado del arca. Entonces, a diferencia de la religión católica, no muestra el por qué hacer las cosas, solo dice háganlo, ¿verdad? Y si subimos este video, es posible que tengamos algunas opiniones contrarias, porque tenemos un video de una predicación de hace 2 semanas que ha estado caliente en YouTube. Hoy no tuve tiempo de analizar y lo dejé así, pero sí, ¿verdad, hermano Eury? Que no, lo dejamos sin argumento. Lo dejamos sin argumento. ¿Por qué? Por la falta de estudio del tema. Entonces, hablemos acerca de esto. ¿Cuáles son las partes del catecismo? El catecismo tiene 4 partes. La primera, la profesión de fe, que de esa profesión de fe se derivan. Primera sección, creo lo que creen. De esa sección se derivan capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, de tan solamente la profesión de fe. Después está el capítulo o segunda sección, en donde está el credo. Y yo quiero hablar de el credo, porque es mucho, entonces solo hablar los temas interesantes. El credo. De aquí nos vamos a saltar para acá, y el credo tiene, en el credo católico hay 4. El credo le llaman el credo de los apóstoles, el credo niceno o constantinopolitano, que ¿a qué le suena Constantino? Aunque digan que no lo fundó él, pero le llaman a su credo constantinopolitano. También está el credo de Macedonia y el credo de Calcedonia. Y hoy vamos a tratar, si podemos, el credo de los apóstoles. Por eso está como una cadenita de aquí, vamos a saltar para acá, de aquí vamos a saltar para acá, porque es mucho. Entonces préstele atención. Miren, aquí tengo un cuaderno, ¿a quién le gustaría? Ahí, tal vez, anoten, aquí está. Compré varios y ya se me acabaron, voy a comprar más. Sí, de nada. Voy a comprar más porque me interesa. Es una escuela, necesita uno escribir lo más que puede. Muy bien. Quiero que continuemos entonces en este aspecto.
decía de que dejé mis hojas por aquí. No, creo que la dejé por aquí. Oh, aquí está. Gracias. Entonces, en la segunda sección de la primera parte también está el credo, como dije, y tiene un capítulo. Tiene varios capítulos. El capítulo primero, creo en Dios Padre. El segundo capítulo desglosa lo que es el credo de los apóstoles. En la segunda parte tenemos la celebración del ministerio cristiano. Cuando del documento cristiano hable de cristiano, no se refiere a los cristianos, se refiere al católico. Eso tomémoslo en cuenta. Cuando usted vea una notificación, un documento que tenga como remitente el católico o el catolicismo, y la palabra cristiano ahí es católico, no es cristiano, no es el seguidor de Cristo, sino es católico en sí. Entonces, segunda parte, la celebración del ministerio católico, ¿verdad? Y la primera parte está la economía sacramental. Tienen 2 capítulos: el ministerio de la Pascua en el tiempo de la iglesia, y el segundo capítulo, la celebración sacramental del ministerio pascual. O sea, todo lo que ellos hacen. En la segunda sección, los 7 sacramentos de la iglesia. Eso lo vamos a estudiar también cuando lleguemos aquí. El sacramento de la iniciación cristiana, capítulo primero. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Capítulo tercero, los sacramentos del servicio de la comunión y de la misión. Capítulo cuarto, otras celebraciones litúrgicas. La tercera parte, que es esta, la vida en Cristo, tiene la primera sección, se llama la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Y tiene tres capítulos. El primero es la dignidad de la persona humana, la comunidad humana y la salvación de Dios, la ley y la gracia. En la segunda sección tiene los mandamientos o los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo vamos a estar analizando cuando lleguemos hasta allá. ¿Por qué? Porque vamos a analizar si está correctamente escrito los 10 mandamientos. Porque aquí le falta uno de los más importantes también. Es: no te harás imagen ni ninguna. Entonces eso lo vamos a analizar. Y la cuarta parte, que es la adoración cristiana, está dividida en 2 secciones. La primera sección tiene 3 capítulos. La primera es la revelación de la oración, la tradición de la oración, la vida de oración. Y la segunda sección, la oración del Señor, Padre nuestro. Así es como está el catecismo de la Iglesia Católica. Y esto no lo agarré del Wikipedia o de esto para informar al que nos mira y a usted. Lo agarré del sitio web vatican.va, el sitio del Vaticano, no del VA, es del Vaticano. O sea, en lugar de decir .com.mx es VA, Vaticano. Todos los documentos que tengo aquí están tomados de su sitio web, que es complicadísimo. Alguien va a Vatican VA, va a durar días para encontrar documentos. Tienen cantidad de documentos para encontrar estos. Yo ya había leído antes, entonces ya me familiaricé, dije, ya sé dónde voy. ¿Qué hago? Entonces vamos a ver todo eso. Si le interesa, puede ir usted mismo a buscar, por si el que me mira, el que ve el video o la transmisión puede decir, no, él está inventando, pues váyase a Vatican.va y ahí vaya a encontrar todo esto. Si es posible, todo depende de si ustedes quieren, podemos dar un extra. Los papas, no la papa, no, los papas. Podemos hablar un poquito acerca de los papas, desde qué año a qué año, y se va a sorprender de dónde han sido, de qué nacionalidad han sido
los papas católicos. La mayoría son romanos. Podemos ver un poquito su historia. Y podemos hablar acerca de los santos y su beatificación. Cómo se beatifican, su historia de algunos. Y sí, es un extra que podemos estudiar, pero eso es más largo, se extiende y dejaríamos de hablar de las otras religiones. Pero si a usted le interesa y está dispuesto, podemos hacerlo. Y así usted está bien empapado, como una esponjita. Cuando se encuentra alguno de ellos, no le va a decir como ellos, el católico quiere que la gente se vuelva católica, pero sin argumentos. Nada más, vente, es que estás con los hermanos separados y allá, los hermanos separados, pero no nos dan un argumento por el cual volver o ir. No nos dan. En cambio, usted puede ir bien argumentado. Es decir, mira, ¿sabías del catequismo? ¿Sabías esto? Mira, esto y esto. ¿Usted lo va a dejar así a él, mire? De verdad, de verdad. Entonces, continuemos pues. Entonces, de este tema, el de la profesión de fe que les dije, solamente vamos a tomar el credo. ¿Qué es el credo? La creencia, o sea, una confesión de lo que creen. Dentro del credo, como dije, hay cuatro credos. El primer credo dice así, lo voy a leer, tal vez usted ya haga memoria. Y si se lo memorizó, porque es obligatorio que un católico se memorice los credos, obligatorio. Creo en Dios Padre Todopoderoso. A mí ya se me olvidó. Ayer lo estaba recitando de memoria y me quedé al 90%. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia, del Espíritu Santo. Nació de Santa María, virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todo católico tiene que memorizarse eso, porque en misa, en la hora de la liturgia, hay ocasiones en que los tienen que decir. Y eso yo lo memoricé cuando era pequeño. También el Ave María, el Dios te salve, también lo memoricé yo. No llegué a memorizar el rosario, pero lo vamos a estudiar. Y tal vez nos saque algunas risas, porque todo tiene tiene un trasfondo, un invento sin fundamento. Y de este credo que está aquí, mira, aquí está, yo lo subrayé. Vamos a hablar de estas partes solamente, porque todo lo demás es cierto. Dios Padre Todopoderoso, sabemos que Él es poderoso. Ahí no voy a meterme en eso, porque yo comparto eso. Creador del cielo y la tierra, Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, yo lo creo muy bien. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, yo lo creo. Nació de Santa María. Eso lo vamos a hablar, porque no nació de Santa María, nació de María. Su nombre es María, no Santa María. Y vamos a hablar de estos puntos. Sé que nos va a llevar mucho. Vamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoy, ¿verdad? A ver si nos alcanza. Para leer el catecismo tiene numerales. El catecismo no se lee
con capítulos, sino se lee con numerales. Entonces, el numeral, vamos a irnos con el numeral. Yo anoté aquí los numerales porque son muchos numerales. Nada más deja acomodar esto. Aquí. Ok, esto va aquí. Muy bien. En total de numerales son del catecismo, entre 2.700. Eso está reducido, pero ellos tienen un documento mucho más grande que este. 598 numerales. ¿Los he leído todos? En su mayoría. En su mayoría. Me la he pasado leyendo, y de eso solamente tomé partes esenciales. Una cosa muy importante que yo les voy a decir, hermanos: no podemos hablar de algo si no lo sabemos nosotros, si no lo estudiamos, si no lo conocemos. Yo no soy de las personas que voy a leer y esto me parece y esto también y esto. No, lo vamos a estudiar y de ahí analizamos, ¿verdad? Entonces, así es como hacemos las cosas. Y les dije que iba a utilizar la Biblia católica para leer ciertos textos bíblicos. Entonces, hablemos del credo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O alguna opinión? ¿Se les quedó todo aquí? ¿Van uniendo todo? Bien. El catolicismo tiene un catecismo, que es la manera de enseñar, que a ellos le llaman la catequesis, que es enseñar y hacer discípulos. Entonces, dentro de ese catecismo está el manual de cómo hacer los discípulos, solamente que no todos lo conocen. Y de este catecismo, estoy haciendo una recopilación, hay 4 partes. Dentro de las 4 partes, esta parte tiene más partes, pero vamos a utilizar solo una, el credo, el día de hoy. Y de este credo vamos a utilizar el credo de los apóstoles. Eso vamos a estar analizando en esta noche. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Bueno, voy avanzando. Voy a utilizar el numeral, por si el que nos mira tiene un catecismo, me puede seguir con su catecismo. Numeral 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Porque quiero hablar acerca de este credo, de esta parte del credo, que dice: nació de Santa María Virgen. Quiero que lo analicemos. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos pues. El numeral que dije, 95, ¿verdad? Vamos al 95. Lo tengo medio preparado. Aquí está. Numeral 95. Porque ellos explican detenidamente qué significa cada cosa. Entonces, en el numeral 95 dice: nacido, se lo voy a mostrar. Todos los subrayones, yo lo hice, todos los rayones, eso es mío, pero tenía en blanco. El numeral 95, aquí, del catecismo, dice: nacido de la Virgen María. ¿Por qué María es verdaderamente madre de Dios? Y aquí entramos en un conflicto. Madre de Dios. Ellos confiesan de que María es madre de Dios. Dice: María es verdaderamente madre de Dios porque es madre de Jesús. Y da una cita bíblica que es el libro de Juan. Voy a leer la Biblia católica. Juan 2:1, que dice de la siguiente manera: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Ahora, no voy a pelear con no voy a argumentar con este versículo, pero literalmente dice la Biblia la madre de Jesús. Ahora, el mismo credo dice lo siguiente: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces, está hablando de que
Jesucristo es hijo de Dios. Y aquí lo está, en este numeral 95 lo está poniendo en lugar de Dios. Y que María es madre de Dios. No vamos a entrar en detalle acerca de Jesús y su divinidad. Si es Dios, no es Dios, es hijo unigénito, no vamos a entrar en esos detalles porque ese es otro tema. Pero no podemos decir que es madre de Dios. Dios, un Dios o el Dios al que ellos se refieren y nosotros creemos, no tiene mamá. Porque no fue engendrado, no fue creado. El mismo catecismo tiene una contradicción grande, garrafal, porque nunca había escuchado esto, nunca lo había leído. Y al ver que si el credo dice, creo que Jesucristo es el unigénito o el único hijo de Dios, entonces se pone a Jesús como hijo. Entonces, si Jesús es el hijo de Dios, que ellos declaran que es el todopoderoso, el único Dios, y como comienza el catecismo, entonces ya cuando se enseña que en el mismo credo que María es la madre de Dios, entonces no hay una lógica en sí. No concuerda la enseñanza ni el credo, porque si Jesús es hijo de Dios, ¿cómo María es madre de Dios? Tendría que ser María la esposa de Dios. No, es que como quiera, no puede ser madre de Dios porque ya Sí. si cree que Dios, porque vamos a credo en Dios, léalo por favor. Sí, dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Ajá. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido Ajá. por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Nació. Entonces, María es la madre de Jesús, ¿verdad? Correcto. Entonces, con el credo, cuando usted va al estudio, que usted avanzó en el estudio, en la enseñanza en sí, dice que María es madre de Dios, cuando ya declaraste al principio que Dios es padre de Jesús. Entonces, no puede ser Dios padre de Jesús y hacer también hijo de María. Padre de Jesús e hijo de María. Entonces no concuerda. No concuerda. Porque si ya declaraste que Dios creó en Dios, que creó antes de todo ser creado, Él creó, Él existía. Entonces, si Él es Padre de Jesús, ella no puede ser madre de Dios. Ella sería el principio. Ella sería antes del principio. Entonces, no hay una concordancia y bíblicamente está fuera del cajón. Claro que sí. Y eso es lo que quiero que entendamos. Las incongruencias. ¿Cómo se justifica eso? Porque hay una manera de justificar todo lo que el hermano dijo y lo que creemos es correcto. Pero ¿cómo se justifica? ¿Cómo se justifica? No es que nos referimos a Jesús, porque Jesús también es Dios. Así la manera de justificarse. Sí, pero no vamos a hablar de que Jesús es Dios. Entonces no vamos a decir madre de Dios, madre de Jesús. Porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces fue madre de Jesús. Dios se hizo carne, sí, pero quien nació fue Jesús. Y la mamá fue mamá de Jesús, no mamá de Dios. Entonces ahí hay un error. Y madre de Dios está en madre con M mayúscula, que eso es una falta muy grave. Están poniendo la madre como que madre es un título superior igual que a la de Dios, porque está en madre de Dios con mayúscula, al igual que madre. Entonces, sabemos que hay una enseñanza acerca de la mariolotría, una enseñanza muy grande, y eso lo vamos a estar viendo ahorita, de cómo suben a María en un pedestal y le ameritan, le acreditan tantas cosas a ella, que Jesús se queda en el segundo lugar.
Póngase que cuando compiten las personas en los Juegos Olímpicos ponen pedestales, ¿verdad? Uno arriba, uno abajo y otro más abajo. Pues quieren tener a Jesús aquí arriba, pero las enseñanzas que dan tienen a María en primer lugar. A Jesús tienen en un tercer lugar, no es un segundo lugar. Y la iglesia está en segundo lugar. O sea, la religión, no la iglesia, la religión está en un segundo lugar, porque hablan más, el catecismo habla mucho de la religión, no de Jesús. Los rezos hablan más de María que del mismo Jesús. Entonces, ahí estamos con un pequeño problema. Voy a terminar de leer el apartado que dice: en efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo, es el Hijo eterno del Dios Padre, es Dios mismo. Ese es su argumento, ¿cómo decir? ¿Cómo argumentar? ¿Cómo decir? Es que es madre de Dios porque Jesús es Dios mismo. Y ya aclaré, esto no es así. Lo dice el texto bíblico. 3 días después se celebraron unas bodas de Caná y de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Y no es el único texto bíblico, hay varios textos bíblicos. Pero me voy a quedar con este. El numeral 96, ¿quedó claro ahí? Bien, el numeral 96 dice: ¿qué significa Inmaculada Concepción? ¿Por qué Inmaculada Concepción? Porque ellos creen de que María concebió a Jesús siendo santa. Por eso dice el credo: nació de Santa María. No de María, sino de Santa. Una mujer santa desde... Y lo voy a leer mejor para evitar confusiones. Número 96 dice: Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad que fuese la madre de su Hijo para cumplir esta misión. Fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original. Escuche bien esto. Fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Ahora, aquí pueden haber dos interpretaciones. Una, inmaculada quiere decir la toda santa. Ellos le llaman la toda santa, la que no cometió ningún pecado. Y ellos asumen, dicen, porque no hay texto bíblico, aclaro esto, la mayoría no tiene texto bíblico, no hay ni un respaldo bíblico, es solamente palabrerío. Bueno, en su interpretación de la Inmaculada Concepción, de hecho hay vírgenes que se llaman la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? María fue preservada del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Me voy a ir al numeral 76, porque ellos tienen un numeral 76 ahí. Pecado original. ¿Qué es el pecado numeral? El pecado original, numeral 76, dice: el pecado original es el que todos los hombres nacen. Es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y de un acto y de no un acto personal. Hay un poquito más, pero esa es la parte principal. Entonces, María fue preservada del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El de Adán y Eva. Ahora, a ese pecado original ellos le llaman la privación de la santidad de la justicia original. Es un pecado contraído, no cometido. Quiere decir que lo contrajo como una enfermedad o como como una enfermedad hereditaria que heredó el pecado. Entonces, ellos están diciendo que María, en el numeral 96, ella fue reservada o preservada para nacer sin ese pecado. Es una manera de interpretación. ¿Por qué? Vuelvo a leer. María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Esta es la interpretación. La otra interpretación es de la concepción de Jesús. Pero aquí está hablando de la concepción de María, no de la concepción de Jesús. Entonces, aquí hay un grave problema. Y de este numeral 76 del pecado original, el pecado contraído
mi pregunta es, entonces, ¿por qué bautizan niños? Si es un pecado contraído. Y vamos a hablar acerca del bautismo porque ellos también tienen un numeral para ver quiénes se bautizan. ¿Comprenden? ¿Se van comprendiendo? ¿Les parece interesante o no? Amén. Amén, hermano. Entonces, hasta me rasco la cabeza a veces. Entonces, María es más santa que el Espíritu Santo. Sí. Bueno, no es mi punto de vista, sino es la interpretación de ellos. ¿Por qué? Porque ellos interpretan de que María fue, como quien dice, de todos los humanos nacidos después de Adán y de Eva, de todos los humanos, María fue la única que no arrastró el pecado, o sea que no contrajo el pecado. Pero, curiosamente, en su apartado 76 dice que el pecado original en el que todos los hombres nacen. Entonces ahí está mal, porque está diciendo todos es todos. No hay una excepción, no existe una excepción aquí que diga excepto Santa María Virgen. Tal vez se les escapó, o es que ellos mismos sabían que no es cierto. No, no las mujeres, todos los hombres. Ah. No, era un chiste fuera de cajón. Pero, ok, hasta casi estoy perdido con esto porque lo escucho y como que no me, No lo cree. no entra. Wow. Ella fue preservada, entonces ella era más importante que naciera que Jesús, Sí. diciéndolo así. Pero ahora, ¿cuál es la base bíblica? No hay. ¿No ponen ellos una base bíblica? No, mire, yo les voy a mostrar acá. Solo que la cámara no llega hasta acá, pero el que consiga un catecismo por internet o como le dije en Vatican.va, no va a encontrar ningún texto. La mayoría no tiene texto bíblico, ¿se ve? Aquí yo le tuve que poner textos bíblicos, porque esa es parte del estudio de hoy. Y yo no tengo por qué ponerle texto bíblico a esto, porque en realidad María no es el tema el cristianismo, María no es el tema de conversación, de relevancia. Pero me interesa que como es de relevante para el credo de la profesión de fe, o sea, es una profesión de fe. Ellos deben de creer eso como de lugar. Entonces, encontramos un gravísimo error. Incluso no es error, es una herejía. Es una mentira. Ahora, ¿cómo sustentar esto? ¿Con alguna base bíblica? No hay sustento bíblico. Porque no existe ni un texto bíblico que sustente este apartado, este numeral 96, acerca de la Inmaculada Concepción. Amén, hermano. Para que quede grabado, Uh-huh. dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están Ajá. destituidos de la De gloria la- de Dios. ¿Qué dice más? Uh-huh. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, Sí. incluye a María, ¿no? Incluye a María. Ok, amén. Incluye a María. Y esto, y ahorita rato vamos a sacarle otro poquito. Para que esto quede lo grabado, porque vamos a sacarle, toda esta hoja vamos a estar hablando de ese punto, porque toda hoja habla de ella. ¿Ven? Del pecado original. La pregunta del hermano, por cuando todos pecaron, guárdense este apartado. Muy bien. Pasaré al numeral 97, que dice, ¿cómo colabora María en el plan divino de salvación? Eso es una pregunta extraña. ¿Cómo colabora
María al plan divino de salvación? Bueno, vamos a contestarlo conforme lo tienen aquí. Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia. Llena de gracia está entre paréntesis, o no, comillas, por así decirlo. Lucas 1:28. Yo miro aquí a Lucas 1:28 de la Biblia católica. A Lucas. Mire que esta Biblia ha estado, porque no es mía, es de la biblioteca, y está intacta. Cuando yo la empecé a leer, nadie la había leído. Y así seguirá porque muchos católicos no la leen. Yo soy el primero, creo que la estrené, porque hasta cuando la hacía así, hasta despegaban las hojitas. Digo, ay, dichoso yo que estoy estrenando Biblia. Lucas 1:28. A ver. Lucas 1:28. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es el texto bíblico que tiene de referencia a lo que escuchamos, pero no tiene ninguna conexión. ¿Por qué? ¿Cómo colabora María en el plan divino de salvación? Por la gracia de Dios, María permaneció inmune. El centro de la definición es porque María permaneció inmune de todo pecado personal durante su existencia. Ella es la llena de gracia. Lucas 1:28, sí, la llena de gracia, sí. Leímos llena de gracia. Dice, el ángel entró a su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Añado, la toda santa. No solo es la llena de gracia, sino la toda santa, inmune de todo pecado. El ángel, al decir aquí llena de gracia, no le dijo la toda santa, la inmune de pecados. No. ¿Qué es gracia? Es favor de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que le dijo el ángel es: muy favorecida mujer, no muy santa, toda santa, inmune de pecados. No le dijo eso. Es una mala interpretación de la Biblia. ¿Mande? Eso es añadirle, correcto, es añadir interpretación humana. Y cuando el ángel le anunciaba que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, que es el texto bíblico. Ella da amén. Ella le va a dar a luz al Hijo del Altísimo, y es madre de Dios. Le digo, ahí encontramos más incongruencias. Y dice, él será grande, pero está en el pedestal del que no es grande. Ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. Entonces, María colabora en el plan divino de salvación porque se ofrece a sí misma, porque ella era la toda santa. Y eso no es así. Eso no es así. El Señor la escogió dentro de las muchas vírgenes, no porque no haya cometido pecado o no tuviera o haya sido preservada o Dios la había guardado, había preservado. Entonces esta mujer, María, tuvo que haber nacido obra del Espíritu Santo para poder preservarla del pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque ni aun Jesús, en el plan de redentor y de rey, se le permitió que su genealogía viniera por parte de su padre. Tenemos la genealogía en Mateo y en Lucas, las dos genealogías, la de José y la de María, y encontramos, a un estudio bien minucioso, encontramos que ni a Jesús se le permitió ser hijo biológico de José,
por la maldición que había en toda su genealogía. Y se me hace extraño que a María sí se le reservó, preservó del pecado. ¿Por qué no lo hicieron con la energía entera? O por lo menos con José. José hubiera sido el hijo preservado de todo pecado para romper la maldición que había sido puesta sobre Jeconías antes de la deportación, antes de la deportación a Babilonia. Entonces, ahí no hay mucha congruencia en respecto a esta manera de creer y de enseñar el catecismo. Pero si le preguntamos a una persona que es de la religión, él no tiene argumentos, ni siquiera conoce esto. Es como un ciego que le han enseñado que camina por aquí, mira, camina por aquí. Ya está acostumbrado a caminar. O sea, camina por ahí y no se cae porque ya está acostumbrado. Pero sáquelo del camino y ponlo a caminar en otro lado, se cae. Pero el que conoce no es así. El que conoce, el que mira, el que ve, póngalo a caminar donde quiera, él no se va a caer. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la toda santa, quiero hacer el énfasis en la toda santa. Y la toda santa está con S mayúscula. Y esto es lo que me preocupa. Madre con mayúscula. Hay nombres propios que inevitablemente deben tener mayúscula. Nombres en Estados Unidos, los nombres de los días, de los meses. Creo que el mundo entero, los nombres personales, nombres de pueblos, países. Pero madre, padre, no debe ser una palabra a menos que se esté refiriendo a Dios, al Dios eterno. Es la única manera de que se le pudiera poner P mayúscula o todo mayúscula, todopoderoso con T mayúscula. Padre eterno, P mayúscula, E mayúscula, porque se está refiriendo al Altísimo. Pero he notado aquí que madre está con mayúscula, como que dice, ella es grande. Y por eso la escriben aquí como la toda con S mayúscula, santa. Cuando usted encuentra su Biblia, la palabra santos, hablando de la iglesia o los que habla Apocalipsis, lo va a encontrar con S minúscula. Aunque fueron santos en gran manera, los va a encontrar con minúscula, pero casualmente aquí con mayúscula. Entonces, ese es otro grave error. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Les está interesando? Amén. Sigamos y avancemos otro poquito. El numeral 98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? Dice, la concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Es el Hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según la naturaleza al haber en él una sola persona, la divina. Ahí está bien. El numeral 99. ¿En qué sentido María es siempre virgen? Porque la religión enseña que María es siempre virgen, que no tuvo más hijos y que su único hijo fue Jesús y que fue virgen antes, en y después. Es una creencia. ¿Cómo nació Jesús? Milagrosamente nació. Esa es la respuesta. O sea, quiere decir que Jesús no rompió no nació de la manera natural por donde nacen todas las personas. Dice,
María siempre es siempre virgen, en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo. Eso sí es cierto. No había tocado varón. Virgen al parir. Eso no es cierto. Virgen durante el embarazo. Tampoco es cierto. Virgen después del parto. Tampoco es cierto. Virgen siempre. Atentamente, San Agustín. Aquí está, mire, no lo estoy inventando. San Agustín. O sea, San Agustín, un hombre santo para ellos, afirma, y eso lo vamos a tratar si tratamos el tema de los papas, de la inmutabilidad papal, de lo que representa el papa, lo que dice. Entonces, si él dijo esto, así es y es verdad y nadie le puede contradecir y nadie le puede argumentar. Entonces, y lo toman como una enseñanza, un dogma añadido al catecismo. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. ¿Texto bíblico? Como siempre, no lo hay. Pero sí está San Agustín como referencia del texto, que es más que la Biblia, correcto. Y en este asunto me quiero entretener un poquito porque quiero que vayamos a tocar otros puntos acerca de María siempre virgen y la Inmaculada Concepción de María, María la Toda Santa, María la que fue preservada del pecado original. Ahora, ustedes saben, hermanos, que yo no estoy ofendiendo a María, pero por quien nos vaya a mirar, mi intención no es ofender a María. Nosotros tenemos sabemos en qué lugar está María dentro del plan de Dios. No estamos desmeritando, lo que estamos desmeritando es la creencia de este catecismo, es lo único que hacemos. Entonces, para ello quiero que leamos Lucas, voy a leer porque es aquí en la Biblia Católica, pero si usted gusta leerlo, acompáñeme a Lucas 1:34. ¿Por qué María es siempre virgen? Lucas 1:34. Dice, María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Okay? Cuando el ángel se le apareció a María, le anunció que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Y María respondió, esta es la versión católica, me gustó cómo está escrito aquí. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Entonces, María era virgen antes de haber engendrado en ella el Espíritu Santo a Jesús. Eso no lo discutimos, ¿verdad? Lo que sí discutimos es María en el embarazo, en el parto y después del parto. Eso sí lo discutimos y vamos a ver. Mateo 1:24 y 25. Mateo 1:24 y 25. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Cuál es la vida en común? ¿Qué dice la versión Reina Valera? No la conoció. La palabra conocer, lo voy a escribir. La palabra conocer no es que no sabía quién era ella. Esta palabra que está aquí, la que estaba también en Lucas, ¿qué era? Lucas 1:34 dice, pues no he tenido relaciones
En la versión Reina Valera dice, pues no conozco varón. Es lo que dice versión Reina Valera y otras versiones de la Biblia. La que usted tiene, eso dice, pues no conozco varón. La Biblia católica no tengo relaciones. Ahora, amén. Amén. Déjalo ver. Nada más termino. Entonces, en el libro de Mateo, el versículo que era 24, que era 1:24, ¿verdad? 24 dice: y sin que hubieran hecho vida en común. La vida en común es la vida matrimonial entre un hombre y una mujer. Y sabemos que un hombre y una mujer no se duermen cada uno en su cama y se levantan a desayunar y se van a su trabajo y regresan y en la noche se vuelven a dormir en su propia cama, en cada uno en su cama, ¿verdad que no? Esa no es la vida matrimonial. La vida matrimonial es que el hombre y la mujer deben estar juntos porque así los diseñó Dios desde el principio. ¿Cómo van a poblar la tierra? ¿Cómo van a engendrar hijos? Cada uno por su lugar. Entonces, es imposible. Amén, hermano. ¿Qué iba a decir? Estuve estudiando una vez sobre esa palabra de la etimología de la palabra conocer. Uh-huh. El CO de com es la acción de el no ser, como en la etimología. Ahora mismo se me hace un poquito difícil explicarlo, Uh-huh. pero es lo mismo que concebir. Okay. Es lo mismo que concebir una relación íntima. Para concebir, que también se deriva también de concebir como de concebir en un embarazo. Okay. Bueno que vea el video o nosotros los que estamos aquí presentes puede también buscar la etimología de la palabra conocer y va a darse cuenta que tiene las mismas raíces de concebir. Muy bien, gracias por ese aporte, hermano. Es muy bueno para conocer. Conocer es de saber, de entender la etimología de las palabras, porque por esa palabra se interpretan mal las cosas. Si no se interpreta bien, se van por otro camino. Entonces, estamos aclarando el punto de que ¿por qué María es virgen siempre? Antes del embarazo, en el embarazo, en el parto y después del parto. Bien, estamos en el punto de que antes del parto, pues no conozco varón, yo no tengo relaciones, dice María. Es correcto, ahí están bien, fue virgen. Pero encontramos aquí en la escritura que al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. ¿Casa de quién? ¿De María? No, casa de José. Sin que hubieran hecho vida en común. O sea, todavía no se conocían. Todavía no habían tenido intimidad. No significa que nunca tuvieron intimidad. Significa que en ese proceso, antes de que naciera Jesús, todavía no habían tenido intimidad. Lucas 2, versículos 6 al 7. Leo, Marcos, Lucas 2, 6 al 7. Dice: mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. La palabra dio a luz, ¿qué significa? En el lugar donde estemos, ¿qué significa dar a luz? Cuando nace un niño, o sea, que parió. ¿Y cómo paren las mujeres y las hembras, ya sea animales, cómo paren? De repente están aquí, ya apareció por allá el bebé, o apareció en la cuna. No, se rompe la fuente del agua y empieza el proceso
de dar a luz, empieza a dilatar su órgano reproductor. Naturalmente. Es parir, dar a luz. Entonces, si María fue virgen al momento durante el embarazo y virgen después del parto, y lo dice después del parto, ¿qué es el parto? Ellos mismos ahí, si entendemos bien lo que están diciendo, ellos mismos en su catecismo se contradicen. ¿Qué es parto? Alguien que busque qué es parto en Google. ¿Qué es parto? Yo entiendo qué es parto. Ya eso es jalarle por las greñas, ya. Parto es parto. Parto es parto. O sea, en China, en el idioma que sea, en el hospital que sea, todos sabemos. Entonces, ¿por qué es que María es virgen después del parto? ¿Cómo es posible? Entonces, más milagro que sea virgen después del parto que conciba a Jesús. Correcto. O podría ser más milagro. Es más milagro. Perdón, pero que me sarte, sí, pero sí. Es más milagroso que nazca un bebé de su vientre y salga naturalmente. Milagrosamente. Es más milagro que concebirlo, que nazca y se mantenga siendo virgen. O dio a luz como el muñequito de la rosca. Fue de ese tamaño entonces, porque No, de todos modos, no tendría que nacer de esa manera. No tendría que ser de esa manera. Porque parto es parto. Ellos mismos fue virgen después del parto. O sea, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir si aquí mismo está que tuvo un parto? Y la virginidad se rompe cuando el órgano femenino, hay una parte que se llama himen, se corta. Y eso es cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual. ¿Cuánto más un parto? Si se dilata a gran número, 10 centímetros o pulgadas. Centímetros. No, aclaremos. Centímetros. Entonces, estamos diciendo que aquí mismo hay una contradicción. Claro, si tuviera una persona de frente, me argumentaría algo extraño. Pero usemos lógica. No soy médico, pero si hubiera un médico entre nosotros, estaría de acuerdo en que parto es parto y que Jesús nació de manera natural igual que el resto de las personas. Ahora, vayamos a otro texto bíblico. Lucas 2, 22 al 24. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ahora, quiero leerlo en la versión Reina Valera. Alguien, por favor, búsquemelo y léalo, porque es importante, tiene otra. Sí, Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El 24, 24. 22, 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Ajá, 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Todo aquel que abriere matriz. ¿Qué es la matriz? Es todo el órgano reproductor femenino. Vamos a dar una clase de anatomía. ¿Eh? Ahora, entonces, ¿en qué pensamiento está de que María es virgen
en el embarazo, si desde el embarazo su sistema de reproducción cambió la manera de ver lo que es la naturalidad de una mujer, lo de una virgen. Una señorita, una mujer que ya tenga su barriguita así, que tenga relación con el embarazo, ¿será siendo virgen? No, inmediatamente. ¿Por qué? Porque sus órganos ya no son vírgenes. El órgano reproductor ya no es. Entonces, aquí encontramos otra situación. Y con esto quiero ligarlo al numeral 96, Inmaculada Concepción. Porque dice en la Inmaculada Concepción que concibió sin pecado. Entonces, si no tenía pecado, ¿por qué el versículo 24 dice que ofreció un par de tórtolas según la ley? Si la ley era solamente para los que daban a luz, ¿por qué cumplió eso? Si fue inmaculada. Además dice, para la purificación. ¿Cuál es la purificación? Vamos a ver Levítico capítulo 12, versículo 1 al 8. Levítico capítulo 12, versículo 1 al 8. Ahí está. Es que a mí me cuesta encontrar los libros con los índices. Estoy acostumbrado que el mío no, ya rápido. Ok. Levítico 12, versículo 1 al 8 dice: el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas: cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura. Escuche bien esto, será impura. ¿Qué es impuro? Que ya no es santo. ¿No es santo la toda santa o la inmaculada? ¿Sí? Pero sigamos leyendo. Y será impura durante 7 días. Ahora, notemos esto. Antes del embarazo le sucede algo a todas las mujeres cuando entran a la etapa de la pubertad, y es la menstruación. Y hay una ley para la que está menstruando, que todo lo que toque es inmundo. Si se sienta en una silla, es inmunda hasta la noche. Hay que lavar la silla y lavar todo hasta la noche. Entonces, ¿dónde queda lo santo? Quiere decir el catecismo que María jamás menstruó. Exacto, nunca concibió, porque para poder concebir necesita menstruar. El organismo de la mujer está preparado para que después de la menstruación, no sé cuántos días, 7 días o 3 días después, esté el sistema listo para concebir. Por eso en esos días son más activas las femeninas. Incluso un poco pienso yo cuando los animalitos están apareando. ¿Verdad que algunos perros, algunos animalitos como los perritos, se vuelven locos y se corretean? ¿Por qué? Porque están en época de celo. Están necesitados de aparearse, porque así es el organismo. Entonces, si María es inmaculada, fue inmaculada, entonces nada de esto pasó. ¿Y cómo quedar embarazada? El argumento sería, es obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede hacer lo que sea. Sí, yo no digo nada de eso, sí, pero no así, porque Dios no puede contradecirse. A Eva le dijo, y con dolor darás a luz a tus hijos. Eso es algo que no puede cambiarse. Desde Eva hasta la fecha no ha habido ninguna mujer que no conciba sin dolor.
aunque sea un poquito, pero tiene dolor. Mucho, ¿verdad? En gran manera. Entonces, ahí encontramos ciertas congruencias, pero sigamos la lectura porque la lectura está interesante. Me quedé en el versículo 1, ¿verdad? El Señor habla a los términos, voy a volver. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podremos decir ahí? Al 8º día será incircuncidado el prepucio del niño, pero ella deberá continuar purificándose de su sangre durante 33 días más. Purificar. ¿Qué quiere decir purificar? Limpiar de la inmundicia. ¿Y María hizo eso o no lo hizo? ¿Se purificó? Tal vez San Agustín diría no. Pero la Biblia dice que cumplidos los días de su purificación, fueron y presentaron al niño y ofrecieron, ¿verdad? Tórtolas. Por aquí lo vamos a ir leyendo. Pone más interesante. No tocará ningún objeto consagrado, ni irá al santuario. Al santuario, que era santo, que era el templo. ¿Por qué? Porque era inmunda. Ahora, durante la época de María, quiere decir que María podía ir todos los días porque estaba libre de, según San Agustín, estaba libre de todo eso. Dichosa ella. Pero no fue así. Ella se abstuvo en sus días, esos 7 días, de ir en los días de su menstruación, de ir a hacer sus sacrificios o presentar ofrendas, lo que habría que hacerse. Muy bien. No tocará ningún objeto consagrado ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Pero si da a luz una niña, será inmunda durante 2 semanas, como lo es durante su menstruación, y deberá continuar purificándose de su sangre durante 66 días más. El varón tenía un límite menor. Cuando iba a nacer una mujer, se quedaba 66 días purificándose la mamá. Al concluir el periodo de su purificación, tanto por el hijo como por la hija, la madre presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año para ofrecer un holocausto y un pichón de paloma o una torcaza para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo presentará delante del Señor y practicará el rito de expiación en favor de ella. ¿Expiación qué es? Perdón. ¿Cómo si era santa? ¿Cómo va a presentar expiación un sacerdote menos santo que la toda santa? No make sense. Este crucigrama no me está quedando. O este rompecabezas no está. Tiene piezas de otros rompecabezas que no puedo armarlo. ¿Verdad? Está raro, ¿no? Muy bien. Pero a quienes tiene explicación. Para mí no. Y para ustedes y para muchos otros, miles y miles, no tiene explicación. Ni para la Biblia tiene manera. Muy bien. Entonces me quedé en el 6, en el 8. Oh, sí. Pero me faltó, en el 7 va, sí, me faltó decir algo, donde dice, un cordero de 1 año ofrecer un holocausto y un pichón de paloma, una torcaza para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. Vuelvo otra vez a insistir, un todo santo
o un inmaculado no puede tener pecado. ¿Cómo pues presenta su ofrenda por el pecado? El sacerdote lo presentará delante del Señor y practicará el rito de la expiación a favor de ella y así quedará purificada de sus pérdidas de sangre. Este es el ritual concerniente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Y si no dispone de recursos suficientes para adquirir un cordero, tomará 2 torcasas o tórtolas, dice la Biblia, Reina Valera, o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote realizará el rito de la expiación en favor de ella, así quedará purificada o limpia. Entonces, ¿en qué sentido María es siempre virgen? En ningún sentido. Inmaculada Concepción, no. ¿Por qué? Porque la Biblia misma, la palabra de Dios, la Biblia católica, estoy leyendo Biblia católica, versión Palabra Fe, no. Pues no sé qué versión es esta, pero es católica. Dice Instituto Fe y Vida y EVD Verbo Divino. Lo digo para que no puedan opinar de que estoy en un error. Me hubiese gustado leer la Jerusalén o la de latinoamericana. Pero bueno. Y tengo un último texto bíblico para este punto, es Lucas 2:11. ¿Quedó claro lo del Levítico, lo del ritual? Entonces, Lucas capítulo 2, versículo 11, dice: Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Vuelvo otra vez a decir, la palabra nacer, cuando a los pastores se le apareció la estrella y el mensaje que fueran porque había nacido, ¿qué pensaron ellos? Pues que una mujer dio a luz y que hubo un parto. Ahora, pensemos un poquito, si el parto era obra del Espíritu Santo, María no tuvo que haber sentido ningún dolor. ¿Por qué estaban buscando un lugar para dar a luz? Porque el proceso de parto es un proceso en la que la persona debe estar en un lugar cómodo, no en cualquier lado, pero si es obra del Espíritu Santo, hasta caminando, una maratón, en cualquier condición podía suceder milagrosamente el nacimiento de Jesús. Pero no, estaban buscando un lugar donde mesón, y estaban cerrados los mesones. Hasta que encontraron un pesebre, y cuando encontraron estaba Jesús con su madre. Digan, mesón era como un motel, posadas donde se rentan cuartos. Un inn, sí, como un holiday inn, no, un motel 8, con un motel 8, sí, con un motel 8 o como un de los pequeñitos. Aquí abajo en Elgin hay uno, sí. Pero claro, sí, claro, era un hotel de aquella época, sí, sí, ajá, ¿verdad? Entonces encontramos con esto, y este apartado dice que como fue virgen antes, después, y no tuvo más hijos, sino que la Biblia dice que sus hermanos eran sus parientes. Y eso no es así. Sus primos, eso no es así.
hay que tener una interpretación correcta de la Escritura. En el Antiguo Testamento habla de sus hermanos, cuando habla de sus parientes, pero en este aspecto, vamos a leer la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Porque yo puedo dar la interpretación como me gusta, como San Agustín, pero yo no, yo no lo voy a hacer así. Mateo 13, versículos 55 y 56. Mateo 13, versículos 55 y 50 al 56. Mateo 15, 55 y 56. Voy a leer el 53. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de ahí y al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen? Decían, esta sabiduría y este poder de hacer milagros. ¿No es este hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. Estoy leyendo Biblia católica. ¿Y acaso no viven entre nosotras todas sus hermanas? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces le dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Así lo dice la versión que estoy leyendo. Pero el catecismo, que creo que es más que la Biblia, para mí no, ¿verdad? Aún yo respeto esta Biblia católica. Y creo lo que dice ahí. Dice, María siempre virgen en el numeral 99, en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Por tanto, San Agustín, por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, los evangelios, Mateo, se refieren a los parientes próximos de Jesús. A ver, leí mal, voy a volver a leer, porque el San Agustín o la persona me está diciendo que yo leí mal, voy a volver a leer. ¿No es este hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotras todas sus hermanas? Bueno, si eran parientes, ¿por qué no dice parientes? Yo me pregunto. Y los hijos o sus hermanos tienen nombre. Aún más explicado, no puede estar. Mande. Y hay varios que están en la Biblia, correcto. De ellos hay varios que están en la Biblia. Ahora, ¿cómo es posible de que el catecismo contradiga lo que dice la Sagrada Escritura o la Biblia versión católica? ¿Cómo es que ni ellos se ponen de acuerdo? ¿A quién tiene la razón? Lo voy a llevar con algún programa ahí de esos de televisión. ¿Quién tiene la razón? Esto hay que, como dice un señor cura, hay que ponerle lupa. Póngale la lupa, pero al texto bíblico y no al catecismo. Al catecismo también le tengo que poner el vistazo. ¿Por qué? Porque tiene contradicciones. Pero bueno, es un texto bíblico. Tal vez no hay otro, tal vez nada más es uno. Y pues ya ven que cuando hay que argumentar, si me muestras otro, entonces te creo. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Biblia católica. No me he movido de la Biblia católica. Miren, mi Biblia está aquí, abajo. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Estoy en Marcos, no es la misma
lectura anterior. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo, por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y su familia y en su casa. Casa está hablando de su casa, donde vive, no de la casa de Israel. Porque dice su pueblo, su familia, su casa. Su familia incluye a su madre, podría incluir su madre, sus padres, sus hermanos. Tíos, primos y qué más. Sus parientes. Amén. Un punto de vista también es que a lo que va poniendo la batería, es que estamos hablando de dos personas que puede ser que alguien puede pensar que son contemporáneos, pero no. El libro de Marcos fue escrito primero y Mateo fue una persona que ni judío era y fue allí a averiguar lo que se divulgaba. Entonces, estamos hablando de dos personas que escribieron en tiempos diferentes y con Las mismas creencias historias. diferentes y están hablando lo mismo. Ujú, Entonces, Mateo relató lo que las personas divulgaban, lo que las personas decían. Todo el que conoció a Jesús, él le ujú, preguntó cómo fue su vida, quién ujú, tuvo, quién no tuvo. Y ahí se habló de la misma historia que Marcos en otro tiempo había escrito. ujú. Amén. Sí, buen aporte. ¿Por qué? Qué bueno que menciona esto, porque cualquiera podría decir, es que estaban juntos y se pusieron de acuerdo en decir lo mismo, sí, escribir lo mismo. Incluso si se han hecho un experimento entre un abogado de leyes que ha leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan y da una respuesta respecto a por qué uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero es el mismo tema. Porque si usted lee los evangelios, uno va a decir que estaba en tal lugar y otro va a decir que estaba en tal lugar, pero es el mismo asunto. Y él explica, no recuerdo muy bien quién explica, pero cómo lo explica, pero en el caso de un accidente, que todos se juntan a ver el accidente, pero si se le pregunta a un testigo, él va a decir desde el punto de vista donde lo vio, su versión, y el otro va a decir otra versión, con otras palabras, otra manera de hablar, de explicarlo, refiriéndose al mismo tema. Entonces, así los evangelios se explican y coinciden, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se afirma por sí sola. Entonces, en este caso tenemos dos afirmaciones en dos evangelios. Y leamos una última, porque ya el tiempo corrió y me faltó bastante. Mateo 12, 46, versículo 46, 47, Biblia católica. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban fuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Entonces tenemos tres textos bíblicos que refutan esta enseñanza de este catecismo, que cuando dice que los hermanos y hermanas de Jesús, los que hablan los evangelios, o sea, los evangelios mienten. Dicen que son hermanos, pero no, aclaremos esto. Dicen ellos, se refiere a sus parientes próximos. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo al discípulo en aquella cruz, madre, he ahí tu hijo? ¿Por qué no usar la palabra, he ahí tu pariente? Pariente, he ahí tu parienta. Sino que usó el término padre, madre. Él se refiere a su padre como padre, no pariente. Y a sus hermanos, como ¿quiénes son ellos? Son mis hermanos, no son mis parientes. ¿Comprende? Entonces, parte del catecismo es este. Todavía nos falta. Mande.
Pastor, si me puede leer la Biblia católica también, que si el catecismo dice que los evangelios se están refiriendo a familiares, entonces, ¿qué dice Gálatas, carta a los Gálatas 1:19? Y es referente también a lo mismo, pero no sé qué dice la Biblia católica en ese sentido. Estamos hablando de una carta a los que viven en Gálatas Gálatas 1 1:19. Amén. dice, muy bien, leeré. Biblia católica dice, no vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. ¿Correcto? Y el Señor es Jesús porque es S mayúscula. No, gracias por ese buen aporte. Perfecto. Como anillo al dedo. Pues tenemos 4 textos bíblicos. Versus San Agustín. De la Inmaculada de, San Agustín fue? habla de los evangelios que hablan de los esos familiares, son. de los parientes de Jesús. Pero aquí estamos hablando del apóstol Pablo a los Gálatas, hablando del Señor, que no hay otro Señor, Y que Pablo y no, que no, 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 no ahí San estaba Agustín entre ellos. se le olvidó también San Agustín decir eso. Exacto. Exacto. Y que no solo los evangelios, pues. Y que tomemos en cuenta de que Pablo no era contemporáneo de los discípulos, no era amigo, era un enemigo, un adversario. ¿Cómo él conoció todo esto? ¿Cómo él lo expresa? Porque había historia. Y lo refleja como hermano de Jesús. Bien, vamos a detenernos por acá. Me faltó, a ver qué está aquí. Mejor voy a terminar. ¿Quieren que termine despacito? Es uno. Les voy a decir el encabezado para que, a ver si les interesa. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? ¿Qué quiere decir esto? Que la maternidad de María no solo fue Jesús, sino de todos nosotros es madre. Entonces, es numeral 100. Ok. María tuvo un único hijo, Jesús. Pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres. La maternidad de Jesús se extiende a todos los hombres. Que Jesús vino a salvar, obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán. Jesucristo el nuevo Adán. La Virgen es la nueva Eva. ¿Cómo? Exacto, no es madre de Dios. Ahora, es la Virgen para el catecismo es la nueva Eva. La verdadera madre de los vivientes, que coopera con el amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre. María es la figura de la iglesia. Acuérdense, la iglesia no es la iglesia, es la religión. De la iglesia, su más perfecta realización. Por eso uno de los rezos dice: María, Madre Santísima, esperanza nuestra. Madre Santísima, esperanza nuestra. En los países como México es la madre de los mexicanos, la Guadalupe, ¿verdad? Y en otros lugares es madre de ahí. ¿Por qué? Porque el catecismo así les enseñó. Lucas 1:38, ¿qué dice? Respecto a este versículo. La Virgen es superior y que nos cubre a nosotros como madre. Lucas 1:38, ¿qué dice? Escuchen en qué posición se encuentra la Virgen María en los pensamientos de ella misma.
María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Yo soy la servidora de mi Señor. Entonces, si es servidora del Señor, ¿cómo viene a ser madre de nosotros y sobre todo intercesora? Porque falta hablar de la intercesión de María. Si es sierva del Señor, ¿cómo es madre de todos? Y es la intercesora de todos. Si es la sirvienta, o sea, es la esclava de mi Señor. Entonces, los que creen en ella son esclavos de la esclava. Y los hijos de la esclava no heredan. Según en Abraham. Por eso heredó Jacob y Esaú por ser hijo de la esclava. Ismael. Ah, cierto, Ismael. Gracias por la corrección. Y fue expulsada de casa y no heredó. ¿Por qué? Porque era esclava. Entonces, la esclava de mi Señor, si ella es la mamá de ellos, ¿qué dice? El apóstol Pablo también hace una alegoría sobre lo que en el libro de Romanos, el libro de Romanos, sobre lo esclava y la libre, que dice que la esclava no hereda. Y entonces el apóstol Pablo agarra esa misma información del Génesis. Correcto. Entonces, no hay pérdida. Correcto. Entonces, de todo esto hemos encontrado varias, ¿cómo le llamarían? Discrepancias. Y sin fundamento bíblico. Eso es lo que a mí me molesta. Y que mucha gente, muchas personas se resisten a creer en el Evangelio con argumentos por creer en una religión sin argumentos, o sea, sin Biblia. Y el que no viene con la palabra de Dios, viene por sí mismo, o sea, no trae a Dios, y el que no viene en nombre de Dios, hubo el profeta que hablare por sí mismo, de su imaginación habla, el Señor dice. Entonces, temas interesantes, ¿verdad, hermanos? Sí. No se sintió, nomás las tripas están que hay que se... Sí, yo entiendo. Vamos a dejarlo por aquí, hermano, para cortar la grabación, transmisión. El próximo, antes que me corte, el próximo miércoles, que es actividad especial aquí, me gustaría tener el estudio bíblico normal, no voy a parar. Vamos a hablar acerca del credo de los apóstoles, la sección donde dice descendió a los infiernos. ¿Qué creen ellos acerca de qué es eso de que Jesús descendió a los infiernos? ¿Qué fue a hacer ahí? Se va a poner interesante. Y terminamos acerca también de la Santa Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. Vamos a estudiar todo eso y el perdón de los pecados. ¿Por qué la Iglesia perdona los pecados? ¿Por qué? Por medio de un padre. Vamos a tratar todo eso también. Se va a poner interesante. Muy bien, Dios bendiga a los que están mirando la transmisión. Nos vemos el próximo miércoles.